tal? Mi nombre es Jessica Fernanda Vázquez Osorio, estudio la maestría en Psicología Educativa y el presente videoensayo surge del análisis y revisión de diversos temas que se abordaron en la materia de aprendizaje estratégico y el objetivo principal de este videoensayo es definir los elementos para el aprendizaje estratégico. Y bueno, cabe mencionar que no hay una definición como tal de qué es el aprendizaje estratégico y entonces por ende no hay una lista de elementos o una serie de aspectos que nos ayuden a definir cuáles son los aspectos o los elementos para propiciar el aprendizaje estratégico. El desarrollo del presente videoensayo, bueno, se compone principalmente de explicar o de definir estas dos palabras que conforman pues el concepto, que van a conformar el concepto de aprendizaje estratégico. Iniciamos definiendo qué es una estrategia y después posteriormente vamos a explicar o bueno, a abordar qué es el aprendizaje. Cabe mencionar que el aprendizaje es un concepto muy amplio y que puede ser definido a partir de diferentes perspectivas psicológicas, tales como el conductismo, el cognitivismo y el humanismo. Definidos los términos de estrategia y de aprendizaje, pues es también importante resaltar la importancia o definir cuáles son los dispositivos básicos de aprendizaje, que bueno, todo esto tiene que ver con los procesos a nivel mental o a nivel cerebral que hace bueno, nuestra mente o nuestro cerebro para poder almacenar la información y que bueno, este pueda hacer un aprendizaje. Y estos dispositivos que nos ayudan a nosotros como individuos a aprender, pues son la percepción, la memoria, la motivación y la emoción. Finalmente, después de haber explicado y definido a qué se refiere estrategia, aprendizaje y cuáles son los dispositivos básicos de aprendizaje, bueno, pues se concluye con una conclusión, vaya la redundancia, en donde, bueno, pues ya se puntualiza cuáles son los elementos necesarios o que propician el aprendizaje estratégico. Pues el aprendizaje estratégico, partimos de que, bueno, una estrategia, pues es una palabra o un término que no surgió meramente en el ámbito educativo, sino que tiene sus orígenes pues en la guerra o en aspectos militares. Entonces, bueno, a lo largo pues de la historia se ha ido adaptando, se ha ido utilizando esta palabra y este término en ámbitos educativos, de la mercadotecnia o otros aspectos, bueno, que no son meramente el campo militar. Nos dice que, bueno, una estrategia es toda aquella actividad consciente planeada para lograr un fin o una meta o un plan que integra principales objetivos. Es decir, que bueno, la estrategia debe de definirse pues los objetivos que se pretenden alcanzar, los instrumentos y los medios para los cuales se va a lograr pues ese objetivo o esa meta. En el ámbito educativo nos dice que la habilidad y la actitud del maestro pues son factores fundamentales para pues lograr esa estrategia, para lograr, el objetivo, ya que, bueno, el maestro diseña y desarrolla los contenidos o, bueno, los medios para lograr este objetivo, que, bueno, el objetivo principal, pues, es que el alumno aprenda. El maestro debe de generar un ambiente de aprendizaje óptimo, en el que, bueno, pues, se potencie todas las habilidades o, bueno, las destrezas que puede tener el individuo, así como el ambiente de aprendizaje que pues nos potenciar que el alumno adquiera experiencias, que interactúe con los demás, bueno, en sí pues el docente es el que propicia y potencia las estrategias o bueno, los pasos a seguir para que el alumno aprenda. Su principal objetivo es que el alumno aprenda y que tenga un desarrollo óptimo. A lo largo de la historia, bueno, se ha ido transformando, se ha ido modificando el concepto de aprendizaje y, bueno, pues el concepto de aprendizaje es un concepto, un proceso muy amplio que, bueno, ha ido cambiando desde las diferentes perspectivas psicológicas y podemos rescatar que, bueno, una definición o con lo que se aproxima o que tiene diferentes similitudes con las diferentes perspectivas psicológicas es aquel que nos dice que, bueno, el aprendizaje es un cambio relevante en la conducta como resultado de la experiencia, es decir, que nuestra conducta va a cambiar a partir de la experiencia que pues nosotros tengamos el contacto directo con algún objeto o alguna situación. Además, bueno, también puede ser que pues sea un cambio relativamente permanente en las asociaciones o las representaciones mentales como resultado de la experiencia. Es decir, que no solamente nuestra conducta se va a modificar, sino también nuestras estructuras mentales a partir de la experiencia que nosotros tengamos, el contacto directo con algún objeto, situación o con alguna otra cosa que queramos aprender o que pues queramos que nuestros alumnos aprendan. Entonces la experiencia es parte fundamental de, bueno, para propiciar el aprendizaje.
A lo largo de la materia revisamos que hay diferentes teorías o, bueno, perspectivas que, bueno, han ido cambiando a lo largo de la historia. La primera es pues la conductista, en donde se centra principalmente el objetivo de estudio en la conducta del individuo, es modificar la conducta del individuo, no hay más. En las teorías cognitivas, bueno, se da este cambio, esta transición, en donde el objeto de estudio pues no es son los procesos mentales del individuo. Y bueno, se dan cuenta que no solamente es importante modificar la conducta, sino también lo que ocurre en nuestra mente o en nuestro cerebro, y que, bueno, esta modificación pues se da a partir de lo que decía Piaget, que era la asimilación y la acomodación, que, bueno, es adquirir un conocimiento o un concepto, y a partir de las experiencias este concepto se va modificando. Se puede modificar, no es estático, y, bueno, puede irse pues variando o puede irse complementando. Y finalmente, las teorías humanistas, en donde se centra principalmente en el desarrollo integral del individuo, en el que el alumno o el niño no solamente desarrolle sus habilidades cognitivas, sino sus habilidades sociales, comunicativas, lingüísticas, motoras, comunicativas, etcétera. Y principalmente se enfoca en potenciar la creatividad y que el alumno se desarrolle o, bueno, interactúe con otros y no solamente con él mismo, sino que a partir de esta interacción con los demás pues enriquezca su conocimiento, y no solamente se enriquece a partir de la experiencia propia, sino de la experiencia pues al interactuar con las demás personas. Aprende a trabajar en equipo, aprende a autorregularse y adquiere valores. Pues para finalizar y en conclusión, ¿cuáles serían los elementos para el aprendizaje estratégico? Pues bueno, pues yo considero que a partir de lo que revisamos, que, bueno, una estrategia es una serie de pasos sistematizados que se ordenan para llegar a un fin común. Pues nuestro fin común es lograr que el alumno aprenda. Entonces, yo considero que el docente es el principal estratega, o en el que tiene el control de las estrategias o de la serie de pasos que van a propiciar el aprendizaje en el alumno. Entonces, ¿cuáles serían los elementos para el aprendizaje estratégico? Yo creo que serían principalmente las capacidades o las características que tenga el docente. Y, bueno, el docente pues tiene que tener una actitud pues motivadora, motivar a sus alumnos a aprender, a animarlos, a propiciarles experiencias que les sean significativas, que tenga una actitud de enseñanza hacia sus alumnos, que pues tenga un conocimiento, un bagaje de conocimientos, un sustento teórico que pueda ayudarlo a que explique de manera precisa los conocimientos hacia sus alumnos, y no solamente los conocimientos, sino también los procesos y procedimientos. Pues actualmente nuestra educación, nuestros planes y programas de estudio están centrados en un enfoque humanista. Entonces, pues considero que también es importante otro elemento para el aprendizaje estratégico, sería que consideremos al alumno como un todo, que potenciemos todas sus capacidades, todas sus habilidades en los ámbitos social, cognitivo, motriz, comunicativo, o sea, ver al alumno como un todo. Y aparte, no solamente propiciar algún aspecto en específico, sino propiciar el desarrollo de todos los ámbitos. Entonces es una tarea súper difícil propiciar un aprendizaje estratégico, además de que, bueno, pues el docente también tiene que propiciar un buen ambiente de aprendizaje, en donde él busque las estrategias que motiven al alumno a aprender, que sus estrategias sean enfocadas no solamente en un receptor de conocimiento, sino que también el alumno toque, experimente, ponga a prueba, analice, comprenda, en sí todos esos procesos mentales que le van a ayudar al alumno a comprender el mundo en el que lo rodea, ¿no? En el aprender. Y no solamente como un receptor de conocimiento, sino que pues sea un aprendizaje, un aprendizaje vivencial y experimental. Debe de usar pues métodos didácticos que sean atractivos, que sean de acuerdo también a las necesidades del alumno. Y pues yo creo que es parte fundamental y esencial que, bueno, pues el docente tenga muy bien en claro cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que quiere lograr con sus alumnos? Y, bueno, esto está definido en los planes y programas de estudio, en los aprendizajes esperados. Y también conviene puntualizar en la evaluación, que, bueno, ya aplicó el docente sus estrategias,
o él consideró que esta estrategia pues podría favorecer este aprendizaje, y pues yo creo que también es súper importante que el maestro se evalúe, ¿no? Para pues él considerar, considerar y reflexionar pues si esas estrategias que él aplicó pues sí favorecieron el aprendizaje, o pues si tiene que modificarlas, porque pues finalmente el docente es el estratega, entonces requiere de una reflexión y un análisis por parte de él.